Bueno, ongi etorri guztioi, bienvenidos a todas y todos. Empezamos este programa. De este tipo de programa tendremos en más ocasiones seguramente durante los próximos días y las próximas semanas con más gente. Primero, bueno, hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, esta semana se presentaba la programación de fiestas de San Fausto de este año. Este fin de semana habrá algunos actos. La semana que viene, el fin de semana que viene ya será el potente, con el chupinazo el día 11, el chupinazo chiqui el día 12, con la Socomuturra, con los Snakdira durante 5 días y muchísimos actos más que destacaron también miembros de la comisión de festejos de Durango, con ese festival de DJs también, el 12 a la noche en Ezcurdi. Bueno, muchas cosas de las cuales hay que hablar. Tenemos tiempo de hablar también con Iker Oceja, presidente de Festejos. Hablaremos con él sobre todo de esas supuestas últimas fiestas que dice que ya van a ser para él. Bueno, pero aquí conmigo están Rey Vicandi, por un lado, y Ángel Caballo, en otro lado. Bienvenidos. ¿Qué serios estáis? ¿Va a ser parte de fiestas? ¿Qué serios estáis, no? Bueno, preparando ya. Preparando, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas en la comisión de fiestas? ¿La comisión? Sí. No me acuerdo, más de 30 años. Más de 30. ¿Tú, Ray? Yo 7 o así. 7. Bueno, son 30. Te hemos puesto atrás, luego vamos a hablar, te hemos puesto atrás la Socomuturra. En el monitor de atrás te hemos puesto ahí al torito. Joder, Que te pilla. Que te pilla el torito, Ángel. A mí no me asusta para nada eso. Mira, estoy muy acostumbrado ya a ello. Las mejores cogidas hay. Sí. Ahí estaremos en unos días en el Arco de Santana. Espero que pasando no tanto frío como las mañanas que está haciendo ahora. Pero bueno, ahí estaremos en la plaza de Santana. 5 días de toros, ¿verdad? Sí. Lógicamente. Y algunos sustos que se vivirán y volvemos a reeditar esas imágenes de alguna manera, ¿no? Bueno, con gente la afición, que como sabemos decir, hay gente que va al ruedo, a la plaza, al casco viejo, pero mucha otra gente pequeña, chiqui, que está desde primera hora de la mañana, están dispuestos para ver allí, para sentarse y para coger sitio, Bueno, antes de entrar en fiestas, que tenemos preparado una conexión también con Mireia, que es el miembro del grupo animalista de Orduña, porque el día 13 se va a organizar, bueno, no sé, por primera vez, con una manifestación contra la Socomuturra. Y hay Ángel, no sé si Ray, porque con Ray he hablado del tema, pero no sé cuál es su postura, pero Ángel, desde luego, lo tiene bien claro. Sí, yo lo tengo clarísimo. La Socomuturra no se quita. Eso lo tengo clarísimo. Eso no se toca. Porque, a ver, yo siempre te voy a lo mismo, te lo he dicho muchas veces. ¿A qué le llaman maltrato animal? ¿Qué es el maltrato animal? Yo reconozco que una corrida de toros, por ejemplo el toro La Vega, todo eso sí es maltrato animal. A mí eso no me gusta. Pero la Socomuturra yo sí la defiendo, porque el animal puede tener un poquito de estrés, sobre todo cuando pega el tirón. Pero lo demás la vaca no sufre. Además aquí en Durango se le cuida mucho. Que a la mínima que vemos, la metemos para el camión. Y si alguno, como nos pasó el año pasado, que hubo uno que ya estaba calentito, pues ¿qué pasó? Que pegó y le pegó una patada a la vaca. El chaval salió corriendo, porque si la agarran le van a dar. Luego el chaval volvió y pidió perdón, se dio cuenta, y además es un chaval que le gusta mucho la Socomuturra. O sea, yo ahí no le veo maltrato animal. Sí reconozco que puede sufrir un poquillo, pero nada más. Porque si vamos a maltrato animal, podemos hablar de muchas cosas, no solamente de los toros, porque solo hablan de los toros. Pero no hablan de carrera de caballos, de los perros, por ejemplo, como yo veo día a día en lo que es en Durango, que van con las cadenas y como el perro no quiere andar, le están tirando, ¿me entiendes? O en la carrera de caballos, que va con un jinete encima cargado de peso y encima para que corra más le están zumbando con la fusta. O sea, ¿eso no es maltrato animal? Esa es mi pregunta. Bueno, luego, pues Mireia, yo creo que te va a responder. Que me responda y yo la responderé también. A ver, yo respeto a nadie. Están en contra, son antianimalistas, yo lo respeto, pero tanto como yo respeto a ellos, que ellos nos respeten también a nosotros.
No, ya sé, había muchas discusiones, ¿no? ¿Has visto? Claro, Sabes sí. que había muchas discusiones en redes sociales, si Es una que esto es un costumbre debate, sería un arcaica. debate muy largo el debate, y además nunca llegaríamos a un acuerdo. Es que habría que concretar qué es el maltrato animal, porque al final con los animales todo es casi Pues eso. una relación de maltrato. Al final te pones, pues, al ganado que le sacan a las mismas vacas que les ordenan la leche, pues están maltratadas, están todo el día atadas. En la relación del ser humano con los animales podríamos decir que es casi, si nos ponemos, siempre es de maltrato. La gente que tiene los perros, pues los que tienen caballos, imagínate en Sevilla y todos estos sitios donde les hacen tirar de carros y que les llevan de paseo y todo esto. La relación, si lo miramos fríamente, la relación del hombre con los animales es de maltrato. La gente tiene un pajarito en una jaula, maltrato. Todos tenemos una relación, hasta ahora hemos tenido una relación de maltrato. Ahora empezamos a tener otro tipo de conceptos. Pero que la socamuturra, o sea, yo siempre he dicho, yo lo veo desde un punto pedagógico. Si no habría socamuturra, mucha gente no sabría ni lo que es un toro. Hace poco se ha visto, ha habido sucesos de incluso matar gente, que ha ido gente paseando por un videgor y le ha atacado un macho toro en celo, y le ha atacado y lo ha matado. No sé dónde fue, en Galdaca, no me acuerdo dónde fue el último. Al final, la gente tiene que saber que existen esos animales y cómo son las características de ellos, cómo atacan, cómo hay que tenerles respeto. Si no, un día que sales al monte, te encuentras cualquier día un animal de esos, y si no conoces, si no has visto cómo atacan y cómo funcionan, no lo vas a conocer. Yo por eso siempre he defendido que es una labor pedagógica. Ahora no hay tanto ganado suelto como había antes en estas zonas ganaderas de Urquiola, por ejemplo, o todos los montes de alrededor. Antes había muchísimo ganado porque quien más, quien menos, todo el mundo tenía un par de animales para carne, para comer, para ellos, para la familia, no para vender, sino para tener para la familia. Entonces, esos animales lo que hacía era ver que la gente, cuando se trae a la calle esos animales, la gente ve cómo son, cómo funcionan, hay que saber cómo son. Entonces, para mí siempre ha sido una labor más que nada pedagógica. Ese fue el fundamento. ¿Hace cuántos años? ¿Desde hace cuántos años que está la socamuturra en Durango? Ángel sabe bien de historia. La socamuturra lleva unos 520 años. 520 años en 20 Durango. años en Durango. ¿Y cuál fue el objetivo, el fundamento? ¿Cómo empezó la socamuturra en Durango? ¿Se sabe? No tengo conocimiento tanto de eso. Pero fue Me he querido informar hoy un poquito, pedagógico. pero no he podido estar con la persona que está informada de cómo vino todo eso. ¿Pero el fundamento pudo ser algo así? Sí, pero cuando algo tiene un alcance social tan importante, tiene que cumplir diferentes factores. La socamuturra no es solamente la cosa de la socamuturra, conlleva muchas cosas. Conlleva, por ejemplo, una serie de que atrae mucha gente, y sobre todo nosotros, por ejemplo, tanto la Comisión de Fiestas como el Ayuntamiento de Durango, hemos hecho desde hace unos años esfuerzo en poner una grada, que eso son valores, en poner una grada para los críos, porque si no siempre tendríamos el mismo problema. La grada que se llena... Que a partir de las 5:30 de la mañana veis a críos chiquitines de 6 añitos allí con los padres ya cogiendo sitio, porque si no, no hay. No. ¿Me entiendes? O sea, luchando ahí que por no un es hueco. decir, luego pues tiene otros valores, procuramos de siempre estar lo mejor posible, que no haya ninguna cosa mala. Es que solo ven el maltrato animal, pero es que la socamuturra en Durango lleva mucho tiempo, o sea, muchas cosas. Y de hecho nos lo han intentado quitar, porque claro, Juegos y Espectáculos de la China, cada año nos está exigiendo más cosas. Claro. ¿Por qué? Porque lo han querido quitar en toda Vizcaya, y los únicos que hemos resistido ha sido Ochandio y Durango. Pues yo me acuerdo ahora unos 15 años igual, cuando se empezó a poner el vallado, que entonces andábamos jodidos de pasta, y el vallado nos costaba, 10, 15 años ahora, nos costó entonces el vallado 30.000 euros. Pero claro, Juegos y Espectáculos aquello no lo exigía, si no poníamos, no había. Hicimos esfuerzo y lo pudimos sacar, pero es que conlleva tanta gente eso que... ¿Tú crees que...? Y otra de las cosas que dicen, por ejemplo en Durango tienen el concepto de que del presupuesto de fiestas, que se llevan la mitad, los socamuturras, y no es cierto. La socamuturra pagando seguros, ganadero, porque todo incluye, Cruz Roja, el aparejador, el montaje, del día a día de los 5 días que hizo socamuturra, te voy a decir que no llega a 18.000 euros los 5 días. ¿18.000 euros? Los 5 días. O sea, que en proporción es
uno de los actos más baratos de las fiestas de ¿Y Durango. por qué se tiene esa imagen entonces de que...? Porque mueve mucho. Porque mueve mucha muchísima gente. Mueve todo lo que es urbanismo del pueblo, con las vallas, con todo, la Cruz Roja, Chistularis por la mañana, se mueve muchísima gente. Porque es un acto que es muy apreciado por el pueblo, entonces todo el mundo está todo volcado allí. Claro. Los dulzaineros que vienen desde Bilbao, mucha gente. Entonces, tú date cuenta que una orquesta, una simple orquesta, así un poquito curiosa, te viene a costar, que es un día, y 3 horitas o 4, te viene a costar entre 10 y 12.000 euros. Entonces tú, Ángel, dices, ¿tú crees, Creo, afirmas, afirmo. que la Socamuturra no se va a ir de Durango? Lo afirmo, que no se va a ir. Seguro. Aunque te digan... Mientras estemos ahí una gente que estemos luchando por ello y que eso no se quita. Y los que te dicen es que es arcaico, es de hace muchísimos años, Ahí hay que está, modernizarse... ahí está toda la gente que va por las mañanas a la fiesta y Mira, hay mucha gente que le gustaría ir, pero no se puede levantar Ha por la habido mañana comisiones porque... que sí nos han propuesto que quitemos las vaquillas los mismos políticos y no. Porque tanto que dicen que quitar vaquillas, ¿por qué no quitan chornas? Pues la gente del pueblo no quiere chornas. Bueno, No. Tú preguntas al 90%. Sí. A ver, la prueba tienes, pones en Cruciaga, todo el mundo cabreado que no quiere chornas. Lo pones en Pinondo, todo el mundo cabreado que no quiere chornas. Ya, pero le nadie mandas quiere... a multiusos, todo el mundo quemado porque no quiere chornas. pero Ángel, nadie quiere un bar debajo de su casa tampoco. Todos queremos ir a tomar un trago a un bar, pero que no esté del bar debajo de mi casa, ¿no? Siempre habrá partidarios y detractores. Creo yo, que esa es la cosa. es exactamente en todo, como en todo, ¿no? Sí, Es no, que lo mismo que se puede debatir, esto se puede debatir, chornas y chornas, ¿no? Yo de hecho lo propuse en una comisión. Dije, bueno, vosotros queréis que hacer un referéndum, toros sí, toros no. Digo, vale, pero en la misma papeleta ponemos chornas sí, chornas no. La respuesta, no, porque perdemos. Entonces, Ahora, solo van a por su interés, no. A mí eso no me vale. ahora que has dado la clave, ¿habría que hacer un referéndum? Yo creo que ganaría. Ganaría no el quitar, sino que sigan. Pero bueno, estaría bien dar la Sí, voz a los durangueses y que en un referéndum digan toros sí, toros no. No sé si es la segunda pregunta, yo te digo toros sí, toros Socamuturra sí, Socamuturra no, ¿eh? La de un referéndum de Socamuturra. Yo sé, se podría hacer un referéndum por probar a ver cómo Por saber un poquito la gente lo que opina. la gente que opina de Durango. Pero vamos, tú a cualquiera que le preguntes, vamos a quitar todos cuando llegan las fechas estas ya de fiesta, va a haber Socamuturra, o sea, todo el mundo. Yo lo que veo todos los años es la afición que hay yo no sé si tú, Ray, bueno, tú, Ángel, sí, y tu hijo también, o sea, abajo, a pie de pista. Yo suelo estar con los dulzaineros arriba, bueno, con los tú y yo- gaiteros, ahí tú y yo salimos arriba, sí. tú y yo arriba, a una vez es verdad, tengo que decirte que a una vez, un año nos trajiste caldo, ¿no? Sí. Qué bien, nos sentó a las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, un caldo caliente que nos trajo Ángel. Yo, eso te lo dejo, te lo echo así para que este año lo tengas en consideración. No, pero es que Alain, en esa época hacía mucho frío, ahora ya está más templado el tiempo. Bueno, vete a saber, ¿eh? No creas, No, no él me creas. la ha dejado caer para que le vaya llevando calditos, ¿no sabes? Claro. Hombre. Oye, nos entró de bien, oh, Joder, madre sí, mía. entra bien. Pero nosotros somos de arriba. Efectivamente. Tú, Ángel, y tu hijo es más de abajo. Pero lo que quería decir es que la afición de chavales, de niños de 6, 7, 8 años, que van con sus aitas y sus amas. allí. y porque la Archaina porque la Archaina no ha dejado a todos los chavales que tienen 10, 11, 12 años que puedan ir al toro, porque está prohibido que vayan menores. Pero para eso está, la grada, y por eso luego se pone también la Plaza Toros. Pero cuando yo era un Para chaval, los chavales. pero cuando yo había un chaval que yo era chaval que no había restricciones de edad, yo me acuerdo, había más chavales jóvenes que mayores allí, porque al final los chavales de 11, 12 años se levantan a primera hora de la mañana para ir al toro, porque ellos no han salido de marcha por la noche, no les han dejado salir por la noche, entonces han estado a las 8 en casa. Por la mañana, ¿qué hacen? En cuanto pueden salir. Pero claro, ahora se ha prohibido la Archaina ir, pero si no habría muchísima más gente. La Archaina ha restringido el acceso a mucha gente, lo que pasa es que ahí está, que son menores. O sea, que una... Pero Bueno, sí, vamos sí, a marcharnos a publicidad porque tenemos que conectar con Mireia, que es del Grupo Animalista de Orduña, es uno de los grupos organizadores de la manifestación del día 13 a las 5 de la tarde, creo que es, que va a recorrer el casco viejo en contra de la Socamuturra. Sí, sí. Y posiblemente Mireia, bueno, y
hecho que vais a estar aquí, lógicamente, que exponga cuáles son los objetivos y por qué se organiza, y luego imagino que podrá responder un poco a las preguntas también que le planteáis. Bueno, vamos a marchar un momento a publicidad y volvemos con la conexión con Mireia. Hasta ahora.